Esto es de Bitcoin House y te damos la bienvenida a la quinta clase de este curso de inversiones en Bitcoin y criptomonedas. En esta ocasión estaremos hablando sobre el proceso de creación del dinero en la actualidad. O dicho de otro modo, estaremos hablando sobre la política monetaria en nuestros tiempos. Como ya mencionamos antes, Bitcoin es la solución a un problema muy grande o a muchos problemas. Y si ya viste la clase anterior, creo que puedes empezar a entender cuál es ese problema en el que la humanidad está metida desde el siglo pasado. Así que en esta clase vamos a seguir explorando ese problema con el objetivo de entenderlo cada vez mejor y poco a poco te vas a ir dando cuenta de qué tan grande es ese problema. Vamos a comenzar. Más o menos en la época en que los Estados Unidos abandonan el patrón oro, la Reserva Federal publica un documento llamado Modern Money Mechanics. En este documento se describe detalladamente la práctica institucionalizada de la creación del dinero, a través de lo que se conoce como el sistema de reserva fraccionaria, que no es más que un eufemismo que realmente quiere decir emisión inorgánica de dinero inexistente, creado de la nada, nacido del aire y respaldado por absolutamente nada. Y este sistema funciona más o menos así. Digamos que el gobierno de los Estados Unidos decide que necesita 10,000 millones de dólares nuevos para estímulos o para pagar deudas o para financiar guerras o por lo que sea. Así que llama a la Reserva Federal y los pide. Y la Reserva Federal le dice, ok, te vamos a comprar 10,000 millones de dólares en bonos. Así que el gobierno toma unas hojas de papel, las imprime con unos diseños muy bonitos que se ven oficiales y los llama bonos del tesoro. Y les asigna un valor por 10,000 millones de dólares, o 10 billions en inglés. La Reserva Federal imprime entonces unos papeles con unos dibujos muy lindos que llamamos billetes o Federal Reserve Notes y también les asigna el valor de 10,000 millones de dólares. Ahora la Reserva Federal toma esos billetes y los intercambia con el gobierno por los bonos del tesoro. El gobierno entonces deposita este dinero en un banco comercial y a partir de este momento se acaban de crear 10,000 millones de dólares nuevos que se agregan a la cantidad de dinero en circulación. Este acto de magia es lo que se conoce como quantitative easing o flexibilización o expansión cuantitativa. Ahora, todo esto es en realidad un ejemplo meramente ilustrativo porque en realidad todo esto se lleva a cabo de manera digital. Solo el 3% del dinero que existe está en papel y el 97% restante existe solo en las computadoras de los bancos. Ahora, es importante entender que en el acto el Estado está quedando en deuda, porque los bonos, por definición, son un instrumento de deuda con el que el gobierno se está comprometiendo a devolver ese dinero más los intereses generados, que por supuesto terminarán siendo pagados con los impuestos de los contribuyentes. Ahora, ¿a quién se le debe ese dinero? A la Reserva Federal. Y eso es lo que se conoce como deuda pública. En otras palabras, el dinero se crea a partir de la deuda. Podríamos decir que el dinero es deuda. Ahora, aquí no termina esto. En realidad aquí es donde esto se empieza a poner realmente asqueroso. Regresemos al sistema de reserva fraccionaria y decíamos que se acaban de crear 10,000 millones de dólares que ahora descansan en una cuenta de un banco comercial. Esos 10,000 millones instantáneamente se convierten en parte de las reservas de ese banco, igual que cualquier depósito. De acuerdo con lo establecido por el sistema de reserva fraccionaria, el banco, por obligación legal, debe mantener una fracción de ese depósito como reserva, y se establece que esa reserva requerida es del 10%. Esto significa que de los 10,000 millones, solamente el 10% es conservado por el banco como reserva, mientras que los otros 9,000 millones son considerados reserva excesiva y pueden ser utilizados para nuevos préstamos a otras personas. Y uno podría pensar que esos 9,000 millones son tomados de los 10,000 originalmente depositados, pero no. Lo que realmente sucede es que esos 9,000 millones acaban de ser creados de la nada por generación espontánea, además del depósito previamente existente de 10,000 millones de dólares. Y así es como el suministro de dinero se expande, según lo establecido en los lineamientos del Modern Money Mechanics. Ahora imaginemos que alguien entra caminando a este banco y pide prestados los 9,000 millones de dólares disponibles recientemente nacidos del aire. Lo más probable es que tome ese dinero y lo deposite en su propia cuenta de banco. Entonces el proceso se repite, porque este depósito al instante pasa a formar parte de las reservas del banco nuevamente. Así que se conserva la reserva fraccional requerida del 10%
y los otros 8.100 millones ahora quedan disponibles para nuevos préstamos, como dinero que acaba de volver a ser creado por arte de magia. Y por supuesto esos 8.100 millones pueden volver a ser depositados creando otros 7.290 millones y luego otra vez y otra vez y otra vez. Este ciclo de depósitos, creación de dinero, préstamos, técnicamente puede seguir hasta el infinito. Y el resultado matemático promedio es que 90.000 millones de dólares pueden ser creados a partir de los 10.000 millones originales, que recordemos que también habían sido creados de la nada. En otras palabras, por cada depósito que sucede en el sistema bancario, puede ser creada una cantidad 9 veces mayor de dinero nacido del aire. Money jitters. Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Con este proceso, obviamente se enriquece a los bancos centrales. Pero si creías que esto es suficientemente repugnante, tómate un respiro porque ahí no termina todo. Además de prestar el dinero nuevamente y cobrar intereses ofensivos, ¿qué crees que hacen los bancos con el dinero cada vez que alguien lo vuelve a depositar? Bueno, lo que hacen es invertirlo en los mercados bursátiles y generan ganancias gigantes que por supuesto no te comparten. Este sistema es claramente insostenible, simplemente porque se presta más dinero del que realmente existe. Ahora, hay una pregunta francamente perturbadora que mucha gente no se hace, y es ¿qué pasaría si la gente entiende este sistema de reserva fraccionaria y todos fuéramos al mismo tiempo a pedirle nuestro dinero al banco? Bueno, el dinero no alcanza. El banco simplemente no tiene todo ese dinero, así que técnicamente es imposible que nos devuelvan nuestro dinero a todos. Y esto ya ha pasado, y se conoce como pánico bancario, o corrida bancaria, o estampida bancaria. Y esto se convierte en un círculo vicioso, y el colapso se vuelve algo así como una profecía autocumplida, porque mientras más personas retiran sus depósitos, la probabilidad de impago del banco se incrementa y esto también aumenta el miedo y la cantidad de personas queriendo retirar sus depósitos. Así que el banco termina quebrando porque simplemente debe más dinero del que tiene. Ahora, para contrarrestar este fenómeno, los bancos o los gobiernos suelen actuar inmovilizando los depósitos. En otras palabras, prohíben a sus clientes retirar su dinero. Y no es que te lo prohíban, simplemente vas al banco, pides tu dinero y no te lo dan. Y a esto se le conoce como corralito. Sucedió en Argentina en el 2001 y ha sucedido en otros lugares. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un banco quiebra? Los gobiernos los consideran demasiado grandes como para quebrar, así que toman el dinero de los contribuyentes y los rescatan. Y quiero que pongas atención en esto porque tiene una relación muy directa con el nacimiento de Bitcoin. Y esto, por ejemplo, sucedió en el 2008, cuando a raíz de la crisis subprime en los Estados Unidos, el gobierno toma 700.000 millones de dólares de los contribuyentes y rescatan a unos cuantos bancos en Wall Street. Y aquí, por favor, pon atención en lo que dice este letrero: Bail out the people, not the banks. O sea, rescaten a la gente, no a los bancos. Y solamente quería que pusieras atención en esto para que tengas presente este término bailout, que significa rescate y se refiere justamente a estos rescates bancarios. Y más adelante vas a entender por qué te estoy pidiendo que pongas atención en este pequeño detalle. En México también sucedió, por ejemplo, en 1995, y es lo que se conoce como el famosísimo Fobaproa. Se rescató a los bancos después de una crisis ocasionada por un error del gobierno. Y de todo el dinero que se utilizó para rescatar a los bancos, el 60% era dinero de recursos públicos. Y esa es una deuda que hasta el día de hoy los ciudadanos mexicanos seguimos pagando. Ahora, como ya habíamos mencionado, la impresión de dinero sin límites genera otros problemas, entre ellos el fenómeno conocido como inflación. Seguramente has escuchado sobre ello. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar en el siguiente video.